Y si en lugar de preguntar a los datos por el promedio de las cosas, pudiéramos preguntarles por cualquier matiz, por cualquier patrón oculto, sin importarle lo complejo que sea. Sería como pasar de una fotografía en blanco y negro, que nos da una idea general, a una imagen hiperespectral, donde cada píxel revela una cantidad de información que antes era, pues, completamente invisible. Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo un documento que presenta una herramienta estadística que promete justo eso, los Generalized Random Forests. O bosques aleatorios generalizados. Exacto. Partimos de un método de aprendizaje automático que es súper popular, los Random Forests, para ver cómo esta generalización lo convierte en algo, mucho más versátil y sobre todo riguroso. Correcto. Y nuestra misión aquí es desgranar qué significa de verdad generalizado. Porque no es solo un adjetivo técnico, supone un salto conceptual enorme. Un salto que permite responder a preguntas increíblemente complejas. Sí, en campos como la economía o la medicina, donde no solo importa el qué, sino el cuánto, y fundamentalmente, el para quién. De acuerdo, pues empecemos por el principio para entender el salto. Los Random Forest clásicos, los de toda la vida, son una idea brillante. Sí, lo son. Son como un comité de sabios. Se crean cientos, a veces miles, de árboles de decisión muy sencillos y cada uno se entrena con una muestra un poco distinta de los datos. Claro. Al final, para predecir algo, simplemente se promedia la opinión de todo el comité. Y esto los hace increíblemente robustos, evitan el sobreajuste, son muy precisos. Son muy precisos, sí, pero has dicho la palabra clave. Promedia. Promedia. Y las preguntas científicas interesantes casi nunca se conforman con la media. A ver, explícame eso. Si tienes una buena predicción del promedio, ya tienes mucho, ¿no? Sí, pero es solo el centro de la historia. ¿Qué pasa si una nueva política fiscal no afecta al ciudadano medio, pero dispara la desigualdad? Entiendo. Imagina que hunde al 10% más pobre y beneficia muchísimo al 10% más rico. Un análisis de medias podría concluir que no ha pasado nada. ¿O en medicina? Exacto. Un tratamiento puede tener un efecto promedio positivo, pero ¿y si es genial para hombres jóvenes y de hecho es perjudicial para mujeres mayores? Promediar ahí es, como mínimo, engañoso. Claro, ¿ocultas el problema? Es que el problema es que si cada árbol individual del bosque ya tiene un pequeño sesgo al estimar algo más complejo que la media, pues promediar miles de estimaciones sesgadas no elimina el sesgo. Es un muro. Es un muro conceptual con el que choca el método tradicional. Entiendo. Es como si cada miembro de tu comité de sabios tuviera una ligera sordera en el mismo oído. Aunque preguntes a 1000 de ellos, la respuesta final seguirá teniendo ese problema. Precisamente. Y aquí, justo aquí, es donde el documento propone un cambio de perspectiva radical. ¿Vale? Generalizados, o GRF, los reinventan para una tarea completamente distinta. ¿Y cuál es? Encontrar los vecinos más relevantes para cualquier punto de datos que querramos analizar. Espera. Eso es un cambio fundamental. O sea, ya no le pedimos al algoritmo una respuesta. No, Sino que le pedimos que nos señale a otros datos. esa es la genialidad. Ese es el verdadero salto filosófico del artículo. Dejamos de tratar el machine learning como una caja negra que escupe un número y empezamos a usarlo como una lente súper sofisticada para encontrar el contexto más relevante dentro de nuestros propios datos. El algoritmo ya no da la respuesta, te dice dónde buscarla. Exacto. Para un paciente concreto, el bosque ya no dice su pronóstico es X, sino estas 100 personas de tu base de datos son las más parecidas a usted en lo que importa para el pronóstico. Ahora, analícelas a ellas. A ver, esto me recuerda un poco a otros métodos como K-vecinos más cercanos, KNN, pero esos suelen fallar estrepitosamente cuando tienes muchas variables, lo que se conoce como la maldición de la dimensionalidad. Muy buena pregunta. Los métodos clásicos como KNN definen cercanía con una métrica de distancia muy simple que pierde todo el sentido cuando tienes docenas o cientos de variables. Claro, en un espacio así todo está lejos de todo. Sí. Los bosques, en cambio, son maestros navegando esos espacios. Aprenden de los datos qué variables importan, qué interacciones importan. Por eso, el vecindario que define un GRF no es una simple bola geométrica. Es algo más inteligente. Es una selección de puntos muy adaptativa y específica para el problema. Y una vez tienes ese vecindario, aquí viene la magia. Puedes aplicar dentro de él casi cualquier método estadístico que necesites. Casi cualquiera. Eso suena
Demasiado bueno. Bueno, casi cualquiera que pueda expresarse con lo que llaman ecuaciones de momentos locales. Sé que suena muy técnico, ¿eh? Un poco, sí. Pero la intuición es sencilla. Piénsalo como un conector universal. Mientras tu pregunta estadística, ya sea sobre cuantiles, efectos causales, lo que sea, pueda enchufarse a este formato, el QRF puede construir un bosque especializado para encontrar los vecinos relevantes para esa pregunta. O sea, une dos mundos. Une lo mejor de dos mundos, la capacidad de los bosques para manejar datos complejos y la enorme caja de herramientas de la estadística y la econometría clásica. Vale, pero me sigue costando un poco. A ver, me atasco en la idea de los vecinos. Suena potente, sí, pero también un poco a magia. ¿Cómo sabe el algoritmo que para un ensayo clínico lo importante son los marcadores genéticos? Pero para predecir la estancia en un hospital importa la edad. Eso parece que requiere juicio humano. Es que esa es la duda crucial, y abordarla es la segunda gran innovación del artículo. Ah, Los autores proponen una forma unificada y automática para cultivar los árboles del bosque, de manera que se especialicen, por sí mismos, en la pregunta que les haces. ¿y cómo? El criterio para decidir cómo dividir una rama de un árbol ya no es, como en los bosques clásicos, simplemente reducir el error de predicción promedio. Entonces, ¿cuál es el criterio ahora? El objetivo de cada división que hace el árbol es encontrar la variable y el punto de corte que maximice la heterogeneidad del parámetro que nos interesa. La heterogeneidad. Sí, en cada paso, el algoritmo se pregunta, de todas las divisiones posibles que puedo hacer, ¿cuál crea dos nuevos grupos donde la diferencia en la respuesta que estoy midiendo sea la más grande posible? O sea que si estudio el efecto de un fármaco, el algoritmo no busca dividir por edad mayor de 50, porque predica mejor el resultado general, No. sino porque quizás el efecto del fármaco es positivo para los mayores de 50 y nulo para los menores. Busca activamente los puntos de ruptura del fenómeno. Has dado en el clavo. El bosque se especializa en encontrar esas líneas divisorias en los datos, edad, ingresos, lo que sea, donde la respuesta que estudiamos cambia más drásticamente. Y es una solución elegante. Muy elegante. Y lo hacen con un método basado en gradientes que, en la práctica, transforma la pregunta original en una pseudo-respuestas temporales. Pseudo-respuestas. Sí, y una vez calculadas, pueden usar algoritmos de árboles de regresión estándar, que ya están increíblemente optimizados, sobre esas pseudo-respuestas. Es una solución teóricamente brillante y a la vez muy pragmática. De acuerdo. La teoría tiene sentido, pero suena computacionalmente monstruoso. Me dices que para cada posible división en cada uno de los miles de árboles está ejecutando una prueba compleja para maximizar la heterogeneidad. Es una objeción muy razonable, sí. Con los datos masivos que se manejan hoy, ¿es esto factible? Lo es, y los autores le dedican bastante espacio a la eficiencia. La clave es esa transformación a pseudo-respuestas. Evita tener que resolver un problema de optimización complejo en cada nodo. Lo reduce a un problema de regresión por mínimos cuadrados, para el cual hay algoritmos ultra rápidos. Ah, vale. Y además, la propia naturaleza de los bosques aleatorios es paralelizable. Puedes hacer crecer los árboles en diferentes núcleos, en diferentes máquinas. Así que, aunque es más intensivo que un bosque clásico, está diseñado para ser escalable. Vale, acepto que es potente y factible. Pero en campos como la ciencia o la economía, una predicción puntual, por muy buena que sea, no es suficiente. No. Se necesita saber el grado de incertidumbre. Necesitamos poder decir, estamos bastante seguros de que el efecto está en este rango. ¿Ofrecen algo al respecto? Muchos métodos de Machine Learning son cajas negras en este sentido. Totalmente. Y es que este es quizá el mayor aporte del documento para la comunidad científica. Una gran parte del artículo son demostraciones matemáticas rigurosas. Vale. Prueban formalmente la consistencia de las estimaciones que convergen al valor real a medida que tenemos más datos y, lo que es aún más importante, su normalidad asintótica. Eso suena muy técnico. ¿Qué significa para alguien que usa la herramienta en su día a día? Significa que las estimaciones del algoritmo, con suficientes datos, se comportan de una manera predecible conocida. Siguen la forma de una campana de Gauss. ¿Y eso permite? Y eso es lo que nos permite, de forma matemáticamente válida, construir intervalos de confianza y hacer contrastes de hipótesis. Es la diferencia abismal entre decir, el efecto estimado es 0,15, y poder afirmar con rigor,
tenemos un 95% de confianza en que el efecto real está entre 0,10 y 0,20. Claro. Esto es lo que separa una herramienta de predicción de una herramienta de inferencia científica. Le da a los bosques aleatorios el pasaporte para entrar en el club del rigor estadístico. La teoría es sólida, pero donde realmente se ve el valor es en la práctica. El documento no se queda ahí, ¿verdad? Para nada. De hecho, los ejemplos que presentan son increíblemente ilustrativos. El primero aborda la regresión cuantil. Lo que decíamos antes, mirar los extremos, no solo la media. Justo. Presentan un caso simulado muy astuto. Una situación donde el efecto medio de una variable es cero, en todas partes. Un método estándar que solo mira la media no vería absolutamente nada. Se quedaría completamente ciego al efecto real. Totalmente. Pero en esa simulación, aunque la media no cambia, la dispersión de los resultados, la varianza, cambia radicalmente en un punto concreto. Los resultados se vuelven mucho más volátiles. Dame un ejemplo. Imagina un fármaco que de media no cambia el tiempo de recuperación, pero para un subgrupo hace que algunos se recuperen casi al instante y otros empeoren mucho. El promedio no cambia, pero el riesgo sí. Exacto. Un bosque clásico no lo detectaría. Pero los GRF, con su mecanismo enfocado en la heterogeneidad de los cuantiles, lo detecta a la perfección. Ve cómo el percentil 10 y el 90 se separan drásticamente, aunque la mediana siga estable. Pero la aplicación que a mí me parece más sorprendente y que muestra el potencial en ciencias sociales es la de variables instrumentales. Ah, ¿sí? La usan para analizar un problema clásico, el efecto de tener un tercer hijo en la participación laboral de las madres. Es un ejemplo perfecto porque ataca el corazón del problema más difícil en estadística. La causalidad. La causalidad, claro. Es casi imposible saber si tener más hijos causa que las madres trabajen menos o si por el contrario hay factores no observables, preferencias, dinámica familiar, que influyen en ambas cosas. El clásico correlación no implica causalidad. Un nudo causal que parece imposible de deshacer. ¿Cómo lo abordan? Utilizan una técnica de la econometría llamada variable instrumental. Necesitas encontrar algo que influya en la decisión de tener un tercer hijo, pero que no tenga ninguna otra relación con el trabajo de la madre. ¿Una especie de causa externa y aleatoria? Eso es. Y aquí usan una curiosidad estadística. Los padres que ya tienen dos hijos del mismo sexo, dos niños o dos niñas, tienen una probabilidad un poquito mayor de tener un tercero que los que tienen la parejita. ¡Qué curioso! Parece que la gente busca la variedad. Es una peculiaridad del comportamiento humano, sí. Y lo crucial es que el sexo de los dos primeros hijos es en esencia aleatorio, como tirar una moneda al aire. Claro, no debería tener relación con las ambiciones profesionales de la madre. Exacto. Esa aleatoriedad es la palanca, el instrumento, que permite aislar el efecto puramente causal. Es como un experimento natural. Fascinante. Entonces aplican esta técnica con los bosques aleatorios, generalizados. ¿Y qué encuentran sus A/B forests? Pues el resultado es increíblemente revelador. Demuestra por qué el análisis de la heterogeneidad es tan importante. A ver. Descubren que el efecto causal de tener un tercer hijo en la reducción de la participación laboral es muy pronunciado en madres cuyos maridos tienen ingresos bajos. Es un efecto grande y significativo. ¿Y en el otro extremo? Pues para las madres cuyos maridos tienen ingresos altos, el efecto causal es prácticamente inexistente, casi cero. Vaya, eso es exactamente el tipo de matiz del que hablábamos. No hay una única respuesta de tener un tercer hijo reduce en X% la probabilidad de trabajar. No la hay. La respuesta es depende. Y depende de forma muy clara de los ingresos del padre. Un análisis tradicional habría mezclado estos dos efectos tan opuestos. Y habría llegado a una conclusión promedio que no describe bien a ninguno de los dos grupos. Probablemente habría dicho que hay un efecto moderado, ocultando que para un grupo el efecto es enorme y para otro es nulo. Los GRF permiten dibujar ese mapa detallado de cómo varía el efecto. Exacto. Algo que antes era extremadamente difícil. Aunque para ser justas con el documento, ellos mismos señalan las limitaciones, advierten de que los intervalos de confianza son bastante amplios, lo que nos recuerda la dificultad de estas preguntas. Por supuesto. Y mencionan que los ingresos del padre se midieron a posteriori, lo que podría introducir otras dinámicas. O sea que es una herramienta potentísima, pero no una varita mágica. Claro, y esa honestidad intelectual es clave. La herramienta no inventa información que no está en los datos.
pero sí que proporciona un método con principios sólidos para extraer patrones de heterogeneidad complejos que de otra forma serían invisibles. De acuerdo. Si tuviéramos que resumir, me parece que hay 3 ideas clave. Primero, los bosques aleatorios generalizados son un cambio de paradigma. Redefinen los bosques. Sí. Pasan de ser comités que promedian a ser sistemas expertos en encontrar vecindarios relevantes en los datos. Segundo, y como consecuencia, ofrecen un marco unificado y flexible para que esos bosques se especialicen en responder casi cualquier pregunta. Buscan activamente la heterogeneidad, no solo la media. Es como pasar de un destornillador a una navaja suiza para el análisis de datos. Buena analogía. Y tercero, que es lo que lo hace realmente útil para la investigación, es que todo esto viene con el rigor estadístico necesario. Permite construir intervalos de confianza, contrastar hipótesis, en definitiva, cuantificar la incertidumbre. Le dan a una técnica de Machine Learning la credibilidad de un método estadístico clásico. Es la unión perfecta de la flexibilidad predictiva del Machine Learning con el rigor inferencial de la estadística. Todo esto nos deja con una reflexión final. Este método nos da un poder sin precedentes para descubrir cómo un mismo fenómeno, un tratamiento, una política, una estrategia de marketing, afecta de formas muy distintas a diferentes grupos. Sí. La pregunta que queda en el aire es, a medida que estas herramientas se vuelven más precisas para identificar esta heterogeneidad, ¿cuál es nuestra responsabilidad al interpretar y actuar sobre esos hallazgos? Es una pregunta crucial y sin una respuesta fácil, ¿eh? ¿Cómo cambia el diseño de políticas públicas o de la medicina personalizada cuando podemos predecir con más precisión quién se beneficia más, quién menos o incluso quién podría resultar perjudicado? La capacidad de ver la heterogeneidad nos obliga a enfrentarnos a decisiones mucho más complejas. Sin duda. Gracias por acompañarnos en este análisis.